¿Ahí se ve? Sí, la veo. Ahora sería ponerla en modo presentación para agrandarla. ¿Ahí? Sí, perfecto. Bien. Bueno, dos datos míos después. Bueno, yo les decía que lo otro que quería compartir con ustedes era la diferencia un poco entre lo que es la mente y el cerebro. Más allá de lo conceptual, yo lo trato de asociar siempre como una CPU, como una computadora, que hay una parte hard y una parte soft. Eso es básicamente la diferencia entre lo que es la mente y el cerebro. El cerebro sería la parte hard y la mente es todas las funciones que se desarrollan dentro de nuestro cerebro. Que obviamente que hoy se trabaja mucho en la mente. ¿Por qué? Porque ahí que aparecen, como ahí se mencionan sensaciones, emociones, sentimientos, ideas, pensamientos, imágenes, memoria, conciencia y autoconciencia. Nosotros, ¿qué hacemos con nuestra mente? Obviamente combinamos todas estas cuestiones que en el momento de tomar una decisión, en el momento de llevar adelante un proyecto, de asumir ciertos riesgos, juegan en contra. O a favor, muchas veces uno trabaja en un proceso que es la toma de decisión cuando lleva adelante un proyecto. ¿Y cuántas cosas nos pasan en el hecho de tomar la decisión de hacer o no hacer? Y eso tiene que ver con un conjunto de emociones que juegan en el momento de tomar una decisión tan importante como para llevar adelante un proyecto. Entonces, hoy entender esta diferencia entre mente y cerebro es algo muy importante, y acuérdense, uno es el hard y otro es el soft, que vamos a ver que con el tiempo nuestro mente y nuestro cerebro se fueron expandiendo. O sea, hoy el cerebro es uno de los músculos, podemos decir, que se expande con el trabajo y se expande con los años. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno más años tiene y más los trabaja, es un músculo que se tiende a expandir. Una interferencia. ¿Me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, te escucho bien. Una interferencia, por eso antes. Bien. Entonces, todas esas capacidades intangibles que desde las neurociencias se llaman procesos mentales, desarrollamos justamente eso dentro del interior de nuestro cerebro. Y obviamente que, yo le decía antes, todo esto ha ido evolucionando con el tiempo. Inclusive vamos a ver en un poquito más adelante, en la medida que tengamos un poquito de tiempo, nosotros también desarrollamos nuestra capacidad cerebral, desarrollamos de alguna manera nuestra capacidad de generar sinapsis, que vamos a ver de qué se trata, en la manera o en la forma que nosotros tenemos más dificultad en el contexto. ¿Qué quiere decir? Que las dificultades nos enseñan de alguna manera a crecer. ¿Qué quiere decir? Que no nos vamos a gastar si pensamos mal. O sea, ¿qué nos pasa a nosotros, por ejemplo, acá? Yo lo hablo de los argentinos. Los argentinos tenemos un montón de virtudes y defectos como todos, pero una de las mayores virtudes que tenemos es al tener un contexto tan difícil, tenemos que trabajar mucho para poder desarrollar modelos de negocios y modelos mentales para poder sobrevivir a las circunstancias. Y eso hace que de alguna manera tengamos justamente una capacidad adicional para resolver situaciones problemáticas. No es porque seamos más inteligentes, por eso otra charla sería otro momento para hablar de qué es ser inteligente. No es ser más inteligente que otra gente que vive en otro lugar, sino el contexto nos lleva de alguna manera a trabajar mucho más nuestro cerebro. Nosotros tenemos que ser, porque por ahí cuando hablamos de creatividad, vieron que se habla muchas veces si la creatividad se nace o se hace. Y se hace y se nace. Pero acá nos hacemos creativos por la necesidad de ser creativos. Entonces todos los países, inclusive ustedes mismos, todos los países que por ahí estamos un poquito más golpeados, somos mucho más creativos que otros países, pero no por un don natural, sino por esa capacidad que tenemos que generar para sobrevivir. Como yo lo hablaba al principio, el hecho de ser perpetuo, de lograr la supervivencia, que creo que es lo mínimo que uno busca como ser humano. Entonces, bueno, hoy fue evolucionando, como yo le decía. ¿Por qué? Y porque ese escenario complejo
esa realidad, y como dice por ahí la programación neurolingüística que colabora a todo esto, que la realidad la creamos, la realidad no es como es, sino como nosotros creemos que es, y que tomamos decisiones en función de eso, y nosotros vamos creando realidades, y cada vez tenemos que recreándola más, porque justamente esa dinámica nos lleva a que cada vez tengamos que volver a repensar los modelos de negocios. Obviamente, ¿qué hace? Que nuestro cerebro se haya ido expandiendo. Si vamos pesando, a hoy llegamos más o menos, ahí menciona 1350 gramos, antes era mucho más chico. ¿Qué quiere decir? Que todo esto hizo que nuestro cerebro se pueda expandir. Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, entonces, bueno, estar un poquito complicado. Yo creo que la complicación de un contexto no es lo bueno, pero sí ayuda, si vemos el lado positivo, ayuda a que podamos tener un desarrollo superior que otros países que tienen variables un poco más predecibles que las nuestras. Bueno, acá les muestro un poquito desde los años que viene evolucionando el cerebro. Obviamente que me voy a poner un poquito reparo en la anterior. El cerebro viene desde lo reptiliano, inclusive algunos autores hablan de que viene antes de los reptiles, de los peces. Y obviamente que tiene que ver, justamente se fueron estructurando desde las funciones más básicas, desde las funciones básicas y respuesta de supervivencia, como ahí menciona, pelea o huye, hasta hoy que son automáticas. Yo lo que quiero mostrarle con esto que es, que nosotros, que por más que hayamos evolucionado desde los reptiles hasta los mamíferos y hasta nosotros, todo esto coexiste. ¿Qué quiere decir? Si lo imaginamos, podemos decir que somos como una cebolla. Nuestras capas están una por encima de la otra. Y todas conviven con nosotros. ¿Qué significa esto? Que ante una toma de decisiones, cualquiera de las etapas pueden influir en la toma de decisión. Desde algo tan básico hasta algo más evolucionado. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que a pesar que fuimos evolucionando y hemos ido desarrollando etapas o capas dentro de nuestro cerebro, todas conviven con nosotros. Es decir, la emoción de supervivencia, esa sigue estando. Entonces, por ahí eso nos ayuda a explicar cómo muchas veces nosotros, cuando tenemos miedo de tomar una decisión, por ejemplo, nos hiperventilamos, como por ejemplo empezamos a transpirar, como por ejemplo se nos puede bajar la presión, y porque justamente conviven todas las emociones dentro nuestro. A pesar que vamos evolucionando y vamos desarrollando nuevas capacidades, todas están en un solo lugar. Por eso yo le hacía de alguna manera, comparación con una cebolla. Están todas con nosotros. Hoy se trabaja bastante lo que es la neuroplasticidad, que es justamente la plasticidad cerebral. Obviamente, nosotros podemos ir trabajando nuestro cerebro. Por eso, en nuestro país hay un referente que se llama Néstor Braidot, en el cual yo he compartido algunas formaciones con él. Néstor trabaja mucho lo que son talleres que están relacionados a lo que es cómo yo puedo hacer que mi cerebro se trabaje más, cómo lo voy moldeando a mi cerebro. Y hacen talleres donde se hacen actividades a mí donde me ayudan a trabajar cada vez más en esa expansión cerebral. Se trabaja, la plasticidad cerebral fundamentalmente es eso. Generalmente tiene que ver con cómo nosotros podemos lograr, de alguna manera, trabajar nuestro cerebro, pero para un bien en cuanto a nuestra aplicación en el ámbito de trabajo. Cómo podemos, de alguna manera, podernos sobreponer a aquellas influencias que son ambientales. Entonces, la plasticidad cerebral los que nos ayuda a entender que nuestro cerebro es un músculo más. Y como yo le decía al principio, que lo podemos trabajar y que no tiene nada que ver con la edad, sino tiene que ver con la mayor capacidad de generar cosas. También, para charlar un poquito, podemos decir que hoy tenemos el cerebro dividido entre un cerebro izquierdo y un cerebro derecho, como una nuez. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos un cerebro derecho y un cerebro izquierdo, si lo particionamos, lo dividimos. Que hay una parte del cerebro que es la parte más racional y una parte
del cerebro, que es la parte más creativa. Generalmente, por ejemplo, yo que vengo de las ciencias económicas, nosotros, inclusive uno como docente, muchas veces colaboró mucho o en su momento fue formado para desarrollar habilidades que hacen a nuestro cerebro más izquierdo que derecho. Que tiene que ver con la capacidad numérica, con el lenguaje escrito, con la lectura, con el razonamiento. Obviamente que hoy que venimos trabajando por la misma necesidad que hablamos al principio y desde nuestro rol como docente, venimos trabajando cada vez más, es cómo desarrollar la parte de nuestro cerebro más izquierdo, la parte más creativa, la parte más intuitiva, la parte más de la imaginería. Fíjense lo que estoy hablando, de imaginería, de intuición. ¿Por qué? Porque justamente en el ámbito de los negocios hoy nosotros tenemos que tener mucha capacidad de crear y co-crear escenarios. Ustedes seguramente en alguna de las cátedras que han desarrollado han trabajado el concepto de prospectiva. Y hoy en la gestión de proyectos se trabaja, por lo menos en nuestro país, la planificación estratégica a partir de la prospectiva, que es cómo construyo escenarios futuros, pero no tomando como base el pasado, sino cómo trato de hacerlo a partir de la imaginación del futuro. Y eso es un proceso muy interesante y muy creativo, muy interdisciplinario, que genera justamente una adrenalina muy interesante en los que somos tomadores de decisiones, pero también muy enriquecedora. Y eso se logra a partir justamente de desarrollar todas estas destrezas que tienen que ver con la parte más, menos trabajada, podemos decir, por nuestra formación, que la parte del cerebro izquierdo. Por otro lado, bueno, hablar un poquito de las conexiones neuronales, eso se llama la sinapsis, que es obviamente nuestro cerebro, cada neurona al interconectarse con otras neuronas genera cierta energía, que es la que por ahí, si ustedes seguramente vieron algunos estudios de neurociencia, se mapean cuando trata de ver si uno en alguna actividad tiene algún tipo de actividad cerebral. Por ejemplo, si yo quiero determinar en algún ámbito de los negocios si un consumidor es sensible a una variable determinada, yo si mapeo el cerebro de esta persona, yo puedo determinar si hay actividad cerebral a partir de justamente ese proceso de sinapsis, que es un proceso generalmente donde se genera cierta energía. Otra cosa que tratamos de ver, hay algo que no está acá presentado, pero por ahí que estaría bueno aclararlo. Acá en la Argentina hay un profesor, un autor que se llama Martín Tetaz, que es un economista que después trabajó lo que es neuroeconomía, y él habla siempre de lo que es, qué nos queda cuando tomamos decisiones y cómo actuamos, o sea, qué nos pasa. Nuestro cerebro no, a ver, no se queda con toda la información. Imagínense que solamente, que todos los días la cantidad de información que recibimos. Y nuestro cerebro se queda solamente en el largo plazo con aquella información que generó algún tipo de emoción para nosotros. Lo que es información solamente se va perdiendo. Y este autor da un ejemplo muy interesante para por ahí que ustedes puedan asimilarlo a otro ámbito de los negocios, y que tiene que ver justamente con esa idea de llevar esa información, por ejemplo, a un proceso de publicidad. Si, por ejemplo, en un paquete de cigarrillos se dice que fumar es perjudicial para la salud, esta persona no lo va a retener como información. Lo va a ver, lo va a observar, pero no va a generar ningún tipo de modificación en su conducta. Ahora, si esta persona yo la llevo a ver a un lugar donde hay enfermos de cáncer que fuman, seguramente eso sí va a generar algún tipo de información que va a quedar en nuestro cerebro. Y cuando nosotros tomemos la decisión de fumar, es muy posible que dejemos de hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que genera algún tipo de emoción queda guardado en lo que se llama memoria de largo plazo. O sea, nosotros tenemos una memoria a corto plazo que junta cierta información, pero que cuando llega un tiempo se pierde, se va. Y hay lo que es la memoria a largo plazo, que es la que queda siempre, a pesar que nosotros en el consciente no lo tengamos, no lo recordemos. En el inconsciente queda. ¿Qué quiere decir? Cuando viene un hecho muy similar al que nos pasó, esa información se recupera. Nosotros que venimos trabajando también, investigando un poco acá en la Argentina, que obviamente desde la conducta de los consumidores
el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre ya son diferentes. Antes pensamos que eran iguales. Hoy son muy diferentes, de todo punto de vista. Desde la misma forma, digamos, ya tienen pesos diferentes, tienen la corteza cerebral es diferente, el cuero calloso es diferente, y obviamente que hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones hormonales que influyen en la toma de decisiones que son diferentes. ¿Qué significa esto? Que si son diferentes, tenemos que trabajarlo de manera distinta para poder interpretar cómo piensa uno y cómo piensa otro. Ni mejor ni peor, distinto. Por ejemplo, en la negociación es más fácil negociar muchas veces con un hombre que con una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una mayor capacidad de sinapsis en el corto plazo que el hombre. Y eso tiene que ver por una cuestión básicamente de cómo está formada su corteza cerebral. Entonces, también la forma en que actúa en el momento de decidir o no es diferente. Vuelvo a lo de antes, ni mejor ni peor, diferente. Otra cosa que queremos o que quiero compartir hoy es lo que es el efecto priming. Nosotros sabemos, como yo le dije al principio, que muchas de las decisiones que las tomamos, la mayoría son decisiones que son inconscientes. Inclusive vamos a ver al final que hay muchas técnicas hoy para desarrollar nuestro cerebro, inclusive nuestro cerebro más creativo es cuando trabajamos más en el plano de lo no consciente. O sea, nosotros cuando somos más conscientes somos más prejuiciosos, y lo que atenta contra la creatividad es justamente el prejuicio. ¿Y qué hacemos muchas veces desde las prácticas? Hacemos prácticas como por ejemplo la meditación, que hoy se trabaja bastante en instituciones educativas. Se trata de hacer qué se logra a partir de la meditación, justamente alejarnos un poco del plano consciente y tratar de entrar en un plano mucho más, digamos, condicionado. Lo que cambia justamente es un poco el nivel de actividad cerebral. Se baja básicamente el nivel de actividad cerebral. Entonces, el priming es estudiar un poquito la mayor sensibilidad que tenemos ante determinado estímulo, como dice ahí. Básicamente el proceso de toma de decisiones, es decir, ¿qué de alguna manera influye cuando nosotros tomamos una decisión y de qué está dependiendo? Y eso vamos a ver que hay elementos que juegan justamente en el efecto priming, que justamente que es esa sensibilidad que tenemos ante determinados estímulos. En las empresas, ¿cómo lo vemos? Con relación a la marca, al producto, a la empresa, a los vendedores. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros evaluamos el efecto priming, podemos determinar que aunque no estemos presentes en el momento determinado, en el momento de la empresa, podemos de alguna manera asociar ciertos elementos, cierta información a la empresa, justamente, pero es algo que la empresa lo hace planificadamente. Si lo llevo a otros enfoques, yo traté de relacionar un poco las neurociencias con algunas otras corrientes que se vienen trabajando y que seguramente ustedes las saben, porque vienen trabajando en distintas cátedras o me imagino en su actividad profesional. Una de ellas es lo que es la inteligencia emocional. ¿Y por qué la inteligencia emocional? La inteligencia emocional fue desarrollada en su momento por el mayor referente, es Goleman, y que tiene sus pilares básicamente en 5 elementos que tienen mucho que ver justamente con las neurociencias y con el neuromanagement. Fíjense el primero de todo, el autoconocimiento. O sea, nosotros, el conocimiento de nuestras propias emociones es el primer paso para poder trabajar inteligentemente en una organización. Entonces, la inteligencia emocional propone 5 pasos: el conocimiento de las propias emociones, la autoconciencia; el manejo de las emociones, el autocontrol; el uso de las emociones para motivarse, la automotivación; el reconocimiento de otro, la empatía, que no es la simpatía; y el manejo de las relaciones. Fíjense que 5 elementos que se interrelacionan directamente con el neuromanagement, porque justamente el primer paso es el autoconocimiento. Si lo llevo al liderazgo, lo primero que tiene que hacer un líder, por ejemplo, si va a llevar adelante un proyecto de inversión, es conocerse uno mismo. A ver, si yo no me conozco a mí mismo, si yo no controlo mis propias emociones, ¿cómo puedo ser empático? ¿Cómo me puedo poner en el lugar de la otra persona? ¿Cómo puedo yo, de otro lado, seguir a alguien que se desconoce?
Entonces, el crecimiento del liderazgo, hoy se trabaja en mucha escuela lo que es el neuroliderazgo, lo primero es justamente el autoconocimiento, el primer paso para poder crecer en el autocontrol, en la automotivación y en la empatía. Entonces, en trabajar en equipos de trabajo, vamos a ver, en un montón de cosas donde nosotros podemos desarrollarlo. Otra de las corrientes, otra de las ciencias, de las técnicas que justamente interactúa mucho con el neuromanagement es la PNL, la programación neurolingüística. ¿Y por qué? Porque tiene una idea muy interesante de la realidad. Como yo le dije, la programación neurolingüística sostiene que la realidad no es como es, sino como nosotros creemos que es. Y esto es así. La realidad no existe. La realidad, mi realidad, es diferente seguramente a la de todos ustedes. Mi realidad es muy diferente a la de todos ustedes, como yo les decía antes, pero básicamente ¿por qué? Porque nosotros construimos nuestra propia realidad. ¿A partir de qué? A partir de las percepciones que tengamos, de las formaciones que tengamos, de los vínculos que tengamos y de alguna manera hasta de cómo fuimos creados, porque muchas veces actuamos en función de nuestros mandatos, en aquellas cosas que nos dijeron cuando éramos chicos y que venimos grandes y que tratamos de decir que hay que hacer o hacemos de alguna manera en función de no a veces de nuestras propias convicciones, sino de las convicciones del resto. Si esto yo lo trato de llevar en los últimos 15 minutos que nos queda, y discúlpeme que fui muy rápido, a la relación que hay del neuromanagement con la gestión del proyecto. Y yo lo puedo ver en distintas partes. Si yo tomo un proyecto, lo primero que aparece es la idea. Y en la idea, ¿por qué? Porque, bueno, en el proceso creativo, como yo decía antes, la creatividad es un proceso donde nosotros tenemos que trabajar muy bien el hecho de ser ese proceso creativo, de buscar nuevas alternativas, ser novedoso en la propuesta, de crear cosas y co-crear cosas permanentemente, de tirar un montón de buenas ideas para seleccionar también una buena idea. Entonces, el hecho de expandir nuestro cerebro, de ir más allá del plano consciente, de meterse en el plano metaconsciente o menos consciente o inconsciente, nos va a ayudar mucho a ser un poco más creativo. En el punto B yo le puse en el armado del plan de negocios, en la planificación y en las tácticas. Cuando hay un plan de negocios hay una etapa de planificación y hay una etapa de tácticas. Antes yo algo le comenté de lo que es la planificación para mí. La planificación es algo muy interesante, pero que está construida a partir de un montón de subjetividades. Cuando, por ejemplo, ustedes elaboran un cash flow, un flujo de fondo, están determinando que van a vender y que van a tener ingresos y que van a tener gastos, pero todo basado en suposiciones. Entonces, esa subjetividad tiene que ver justamente en cómo construimos esa subjetividad. Por ejemplo, nosotros, ¿qué le pedimos a nuestros alumnos o qué pido yo, por ejemplo, cuando voy a evaluar un proyecto? Cuando me hacen una planificación, que me haga un listado detallado de los supuestos, sobre qué planifica. Y después sobre las tácticas, qué acciones yo planteo hacer y cómo replanifico las tácticas. Por ejemplo, cómo rediseño un producto, cómo trabajo la comunicación, cómo trabajo las políticas de precio, cómo creo valor, cómo rediseño los canales y puntos de venta. Entonces, en el armado del plan de negocio es una jugada interesante. En el punto C, gente, en la implementación. Y ahí hay temas, por ejemplo, liderazgo. La gestión del líder tiene mucho que ver justamente en todo este proceso creativo. Necesitamos líderes hoy que justamente sean personas que tengan la capacidad para motivar y llevar adelante a otras personas, que sean visionarios, que sean creativos, que sean dinámicos, que sean empáticos, que puedan incorporar a cada una de las personas, que sepan de alguna manera armar equipos. ¿Cómo tengo la capacidad para crear equipo? ¿Cómo tengo la capacidad para determinar talento? ¿Cómo hago de coach en el desarrollo de talento? Y en la gestión de cambio. ¿Cómo hago trabajar justamente esa gestión de cambio? El cambio es un proceso que por lo menos nosotros nos atraviesa constantemente. Inclusive acá siempre se dice que lo único constante acá es el cambio. El cambio hoy ha pasado a ser parte ya de nuestro plan de trabajo, donde tenemos que ir cambiando permanentemente. Entonces necesitamos dinamismo, necesitamos gente que tenga la capacidad de
ser proactivo en este proceso de formación y de acompañar este proceso de cambio. Y después, en la etapa de monitoreo, en el armado del tablero de comando, en el armado de indicadores, pero no del punto de vista del control, sino en la redefinición de esta idea de la gestión de proyectos. ¿Qué otras aplicaciones y herramientas complementarias podemos encontrar al neuromanagement? Fíjense, yo le puse como, le volví a rescatar algunos aspectos importantes de la PNL. La PNL es muy importante. A mí me gusta mucho una frase de la PNL donde dice, mapas no es territorio. Entonces, ¿cómo yo hago no solamente conocer el mapa, sino empezar a descubrir el territorio? ¿Cómo aprendo a trabajar esas herramientas? La programación neurolingüística nos da muy buena información, nos da muy buenas herramientas para trabajar de alguna manera todo este proceso de cambio que necesitamos en las organizaciones y en la gestión de proyectos. El coaching. Fíjense hoy el coaching cómo ha pasado a ser una herramienta interesante para acompañar en la gestión de proyectos todo, llevar adelante, más que todo para desarrollar los talentos y de pasar de líderes concentrados su poder en pocas personas, en pequeños liderazgos donde tengan autogestión. Todo lo que tiene que ver con técnicas hoy de respiración, como se decía, de relajación, de meditación, cómo complementar, cómo incorporar esas técnicas en nuestro espacio de trabajo, en nuestra vida. La resiliencia, cómo nos hacemos fuerte a partir de una visión de la psicología positiva, cómo empezamos a medir los aspectos positivos y no los negativos solamente, cómo a partir de concentrar los esfuerzos en las emociones positivas hacemos fuerte y nos hacemos muy fuerte ante las emociones negativas. Todo lo que son los conceptos de felicidad organizacional, de happy management, de organizaciones saludables, etc. Para cerrar un poco en esta charla, que nos quedan estos 5 minutos que tengo yo acá en mi reloj, y dejarlo a preguntas, contarle un poco la experiencia que yo voy teniendo acá. Nosotros tenemos acá en la Argentina un problema interesante en cuanto a, más que todo, a lo que es en la gestión de proyectos, a los proyectos que vienen de la mano de los emprendedores. ¿Y por qué? Porque en esta necesidad de emprender, nos encontramos con gente que no está preparada para emprender, sino que lo hace porque no le queda otra. ¿Qué quiere decir? Que yo me encuentro con un montón de gente que se ha quedado sin empleo y que decide iniciar una actividad por cuenta propia y llevar adelante ese proyecto. Pero no es su proyecto de vida, lo que por ahí en psicología se llama el proyecto sentido. Lo hacen por necesidad, pero no porque eligieron ser emprendedores. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué nos está pasando? Que a pesar que la idea no sea tan mala, que la idea hasta sea creativa, terminan fracasando. Acá la tasa de mortandad de proyectos es muy elevada acá en Argentina. Y cuando empezamos a estudiar cuáles son las principales causas por las que fracasan, y nos encontramos que la mayor parte de los fracasos es porque el emprendedor, cuando tiene que tomar decisiones empresariales, empieza a fallar. Porque no está convencido de lo que tiene que hacer, porque no ha crecido emocionalmente, pero tampoco porque lo hemos trabajado, lo hemos acompañado, porque las instituciones educativas o las entidades intermedias no apoyan de esta manera al emprendedor, no lo ayudan a ser empresario, y ser emprendedor es una diferencia muy grande. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que estas técnicas del neuromanagement todavía no están llegando al mercado o a ese tipo de perfil de empresarios que hoy realmente lo necesitan. Entonces, ¿qué nos encontramos hoy? Que tenemos una tasa de mortandad de emprendimientos y una tasa de fracaso de proyectos bastante elevada, básicamente condicionada justamente por el hecho de que hay un grupo de empresarios que todavía no han tenido la madurez y no han tenido el desarrollo que hoy se necesita para estar compitiendo acá en un mercado que es muy difícil, es muy dinámico, es poco predecible y que básicamente es muy riesgoso. Así que bueno, yo agradezco el hecho de haberme permitido en 43 minutos haber hablado demasiado rápido. Le pido disculpas en algún caso si no me
me hice entender, pero bueno, en el hecho de tratar de cumplir con todos los temas y hacerle un abordaje general de lo que es el neuromanagement y el neuromanagement aplicado a la gestión de proyectos, quería tocar un poquito de todo. Y obviamente que quedo a disposición de ustedes para las consultas que quieran hacerlo por este medio. Ahí están mis datos. Podemos compartir experiencias desde acá, desde allá. Nosotros trabajamos mucho, estamos trabajando en este tiempo bastante, más que todo en ese nicho del mercado emprendedor, de cómo fortalecer a esos emprendedores para ir desacelerando un poco la tasa esta de mortandad de proyectos, que vuelvo a lo de antes, las ideas son muy buenas, pero no se concretan, no se pueden sostener en el tiempo. Entonces, trabajamos mucho sobre el concepto de la sustentabilidad en la gestión de emprendimiento y de proyectos. Muchísimas gracias. Excelente tu exposición. El tema me encanta. Y ya tenemos algunas preguntas. Sí, Quiero cómo saber no. si me estás escuchando bien. Yo te escucho bien, Pilar. Vale. José Arturo nos dice, desde la Escuela Colombiana de Ingeniería, en la unidad de proyectos y la Facultad de Biomédica, estamos llevando a cabo un experimento sobre neuroliderazgo para gerentes de proyecto. La pregunta es si en Argentina han desarrollado este tipo de experimentos y porque les gustaría saber y compartir experiencias. Sí, sí, acá lo están trabajando bastante bien en el neuroliderazgo. O sea, antes los cursos de liderazgos se fueron, bien hace rato se vienen trabajando en lo que son cursos de liderazgo. Lo que pasa es que fue cambiando, de liderazgo fueron pasando básicamente en la institución educativa a cursos de coaching y después fue girando a lo que son cursos hoy de neurocoaching. No obstante eso, para el amigo y colega, que lo saludo, todavía las instituciones educativas formales acá no, recién ahora se están abriendo. Generalmente lo hacían instituciones privadas educativas. ¿Por qué? Porque acá las universidades tienen que cumplir un montón de requisitos con organismos de supervisión y control. Y entonces, yo, por ejemplo, hablar de programación neurolingüística en la universidad hace 10 años atrás, cuando lo tiré en una cátedra, en su momento me llamaron la atención, como diciendo, che, ¿cómo estás incorporando concepto de PNL a tus alumnos de la universidad? Y después a los 4 años me llamaron de cómo darle un curso de PNL a los docentes de la universidad. ¿Qué quiere decir? Las universidades van mucho más lentos que las instituciones educativas privadas no universitarias, pero sí se están dando. Hay muy buenos profesionales, inclusive muy buenos profesionales que son docentes de las universidades, pero que van un poco más rápido que los tiempos que lleva la universidad, que no tengo problema, ahí tiene mi email en compartir, inclusive yo mi equipo de trabajo, tengo un psicólogo acá en Argentina, docente de la Universidad de Psicología y que dirige un instituto y que tiene una formación de neurocoaching, justamente de neuroliderazgo. Y una de las personas que yo referencié en la charla, que se llama Néstor Braidot, tiene un instituto que lo pueden googlear, que es Braidot, y que inclusive yo, Pilar, te dije que después por mail te iba a acercar un apunte para compartir de una formación que yo hice con Braidot. Ahí están los datos de él. Tiene un instituto que se llama Instituto Braidot, que dan formación de eso para que puedan un poco ver la oferta educativa, pero hay ya universidades que lo están haciendo. Ok, ahora Paula Andrea Sánchez hace una pregunta concreta sobre PMI. Te lo voy a hacer, no sé si estás en la capacidad de responder. ¿Sí? ¿Por qué motivo crees que estas herramientas no han sido involucradas de forma directa en los procesos del Project Management Institute para la gerencia de proyectos? Es claro que estas falencias afectan la dirección de proyectos e impactarían directamente la gestión del cambio si se utilizaran correctamente como herramientas dentro de este proceso. Bien. Generalmente, yo lo hablo, le voy a hacer una similitud con mi pequeña organización. Nosotros tenemos una organización que es una consultora, que yo le dije tenemos 30 colaboradores y somos 4 socios. A mí me cuesta mucho de todas estas herramientas, hasta de alguna manera generar aceptación dentro de mi socio, porque por un montón de cosas. Primero porque muchas de las personas que estamos en las organizaciones
venimos de formación tradicional. Segundo, que por más que hablamos de cambio, muchas veces nos cuesta cambiar, más cuando desafía nuestra zona de confort. Estamos bien como estamos. Entonces, ¿para qué cambiar si estamos bien como estamos? Y segundo, yo estoy dando justamente en un posgrado acá en una universidad, en una maestría, en un MBA, hablo de gestión de cambio y tocamos el tema este. Y mis alumnos por ahí me cuentan que trabajan en multinacionales y dicen, sí, dice, profe, pero esto no nos llega a nosotros. Y porque generalmente las empresas más grandes son mucho más por ahí lentas en generar ciertos procesos de cambio que la empresa más chica. Nosotros en las pymes reaccionamos más rápidamente. Y en ciertas instituciones los procesos son mucho más lentos. Van a llegar, como todo proceso, esto es algo que no se va a detener, que cada vez se van incorporando más. Yo creo que también tiene que ver con, muchas veces, con distintos cambios generacionales y también tiene que ver con la diversidad generacional que hay en cada institución. Yo, por ejemplo, yo, como decía antes, tengo 55 años y cada vez me cuesta más acercarme a mis alumnos de 20 años de la universidad, que son los millennials. ¿Y por qué? Porque, bueno, tienen, y hago un esfuerzo grande para tratar de entenderlos, porque obviamente tienen otra expectativa, otros significados y sentido de la vida, ni mejor ni peor. Pero bueno, creo que, volviendo a la pregunta y para dar la respuesta, creo que es una cuestión de tiempo, nada más que eso. José Armando Pérez dice, desde el neuromanagement, ¿cómo se puede abordar un cambio de paradigma? Bien. Bueno, el paradigma, para nuestro amigo, y él lo sabe muy bien, el paradigma es un proceso cultural, ese cambio muy importante. Todo cambio cultural, y eso lo digo por experiencia, tiene que salir desde arriba para abajo y no de abajo para arriba. Acá en Argentina hay experiencias donde quieren hacer estos cambios de paradigma, o sea, cambio de creencia de cómo deben funcionar las cosas. Y muchas veces las organizaciones acá y hasta el mismo Estado quiere cambiar los paradigmas de cómo funcionan las cosas, estas creencias, pero quieren que los cambios se generen desde abajo para arriba. Y el cambio siempre es desde arriba para abajo. O sea, si yo quiero llevar un cambio en mi organización, en la que estoy, y yo lo hago, justamente, o trato de hacerlo, soy yo el primero que te voy a dar el paso. Justamente porque soy el líder, o porque trato de identificarme como un líder, porque soy el que tengo que llevar adelante ese proceso, y en la medida que yo lo haga y sea convincente yo, obviamente que la gente que está debajo mío lo va a hacer. También tiene que ver con la expectativa de las personas que están debajo. Entonces, los cambios siempre se tienen que provocar desde arriba para abajo y no esperar que se generen desde abajo para arriba. Entonces, yo creo que tenemos que, las personas que están más involucradas en el proceso de toma de decisiones, que están los CEO, todas las personas que están más en la cúspide de una organización, tienen que impulsar este cambio de paradigma, incorporar el neuromanager en las organizaciones, pero tiene que ser de arriba para abajo. Ok. Janet te da las gracias y pregunta, ¿qué lecturas nos recomiendas en este tema y aplicadas al emprendimiento? Bien, yo te voy a mandar un pequeño pilar también, apunte que yo hice para una coautoría de un libro acá del management y el neuromanagement y el emprendedorismo. Acá hay muchos textos muy buenos de autores muy buenos que yo te voy a pasar inclusive por mail, así se lo comunico a los alumnos y no tengo problema que me escriban al Gmail. Yo recomiendo siempre las lecturas acá en la Argentina de todos los libros de Braidot. Yo inclusive tengo los libros de neuromarketing, neuromanagement, neuroventas. ¿Por qué? Porque Braidot es un formador de contenidos. A mí me gusta la gente que es muy buena en lo que son formadores de contenido. Después hay muchos como nosotros que por ahí somos más repetidores que formadores de contenido. Nosotros lo que hacemos por ahí compilamos, pero no somos formadores. Braidot acá es el referente más importante acá en la Argentina. Hay muchos libros de neuromanagement para, en general, pocos para emprendedores, porque recién ahora se está incorporando el emprendedor, porque el emprendedor se va tomando como es algo que se tiene que abordar interdisciplinariamente, porque la problemática del emprendedor no es solamente
es trabajar las cuestiones que tienen que ver con su capacidad, o más que capacidad, con su dinámica de cómo toman decisiones en los negocios, sino también hay que abordarlo de otro punto de vista, sobre cómo asume el riesgo, el tema de financiamiento para emprendedores. Nosotros, por ejemplo, es cómo hacemos entender acá en la Argentina, por ejemplo, la principal causa de fracaso del emprendedorismo acá en la Argentina, la principal, son un montón, como yo le decía, el hecho de no poder asumir ciertos riesgos. La persona que hoy se mete en un emprendimiento y no está convencido no asume riesgo, y ahí fracasó. Entonces, pero el mayor problema lo encontramos acá con gente que empieza a emprender, pero paralelamente trabaja. Entonces, trata de hacer coexistir el trabajo de 8 horas con su emprendimiento. Y llega un momento que uno tiene que decidir. Y un emprendimiento necesita de tiempo, energía, recursos, y si yo no estoy dispuesto a dejar mi trabajo y dedicarme a eso, voy a fracasar. O el proyecto que yo tengo, esa idea que es innovadora, deja de hacerlo, porque acá también, ¿qué hay? Es un mercado que es tan dinámico que se copia rápido. Y si yo estoy viendo que el otro, el que está haciendo algo y está bien, yo enseguida lo tomo y lo dejo y lo replico. Se imita rápidamente. Entonces, yo le voy a recomendar algunas lecturas. Yo en el día de mañana, a la tarde, te voy a escribir, Pilar, te voy a mandar algunas lecturas, pero acá hay libros de emprendedorismo, hay libros de neuromanagement para emprendedores poco, y hay muchos de neuromanagement. Perfecto. ¿Me escuchas ahí? Bien. Perfecto. Dice José Manuel Cáceres, muy buen tema, complementando los temas anteriores donde se miraba fuera de la organización, el entorno, el país, ahora desde dentro del PM. Te dice que eso es un excelente expositor. Bueno, muchas gracias. Yo creo que como todos ustedes, creo que compartimos algo en común acá. Vivimos en un país muy poco predecible. Y cada vez más, saben que nosotros acá todos los días estamos observando, por ejemplo, cómo va variando el dólar. Fíjense hasta dónde llegamos. Y el tomador de decisiones está viendo qué hace. Y hoy muchas veces el costo de oportunidad de hacer cosas acá en la Argentina es muy elevado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y uso un término que no es académico, pero creo que es muy descriptivo, la timba financiera a veces acá es más atractiva que poner un negocio. Entonces, ¿cómo hago hacer para que una persona que tiene un dinero guardado pueda aplicarlo en un proyecto, cuando por otro lado compra papeles que le dan el doble de renta que lo que podría llegar a tener invirtiendo en ese proyecto y asumiendo un riesgo? Entonces hoy se ha hecho muy complejo. Nosotros, por ejemplo, teníamos un montón de gente que hace un tiempo atrás generaba proyectos. Yo le digo más, por ejemplo, acá, lo mido acá en lo privado, por ejemplo. Nosotros llegamos un momento a formular 30 proyectos mensuales para proyectos de inversión para agroindustria, principalmente en la zona que vivo yo. Hoy tengo 3. Fíjense cómo ha cambiado. Y el empresario sigue estando. Pero ¿qué pasa? Hoy es mucho más atractivo meterse a hacer otras cosas, o jugar un poquito esa timba financiera, o especular con el tipo de cambio. Y entonces todo esto, toda esta dinámica hace que hoy tengamos que replantear el modelo de negocio. Obviamente que también que nos encontramos hoy con los verdaderos empresarios, la persona que le gusta seguir en el negocio, invirtiendo en su negocio y mirando en la curva y sabiendo que en el largo plazo el negocio va a ser más atractivo que esta coyuntura de crisis y timba financiera. Pero bueno, esto es lo que hay. Y también hoy es buena época para jugar en el negocio. Y donde hoy, ¿qué aparecen? Por ejemplo, que muchos jugadores se van, pero otros entran, porque son los jugadores que les gusta jugar riesgo en un negocio también. Entonces, se ha hecho muy atractivo esto acá. Y sí tenemos un Estado poco presente, que antes estaba más presente, ni mejor ni peor, pero un poco más presente en acompañar estos proyectos. Nosotros acá el Estado antes daba buena financiación, acompañaba con muchas herramientas, hoy quedaron, pero mucho menos. Pero bueno, es justamente esto es lo que le da vida y lo que hace que todos los que están acá y que compartieron hoy la charla, a los cuales vuelvo a agradecer, hace que estemos donde estamos. La gestión de proyectos acá en Argentina es muy atractiva, justamente porque no es aburrida. Ok. Erika pregunta, ¿qué elementos debería considerar un gerente de proyectos cuando lleva su proyecto ante un tomador de decisión? Más aún,
si es un comité con varios integrantes? Primero que evalúe si el comité es conservador o no. Un proyecto, por ejemplo, yo, ¿qué le pido siempre cuando alguien me trae un proyecto, más allá de la idea? Trato de no quedarme solo con lo financiero, porque bueno, obviamente que lo que más atrae al grupo de decisores son la rentabilidad financiera. O sea, ¿qué le van a pedir generalmente en un proyecto? Que tenga, obviamente, un BAM positivo y una tasa interna de retorno, una TIR atractiva, para decir, bueno, pongo dinero y tengo un recupero en un periodo acorde. Pero yo creo que hay otras variables que son interesantes, que hoy ya juegan en el atractivo de invertir en un proyecto. Primero, con la idea. Y si tiene que ver con un proyecto que tiene que ver con... Acá en Argentina, por ejemplo, se prioriza mucho aquellos proyectos o se eligen mucho aquellos proyectos que tienen que ver con cuestiones sociales. Ejemplo, estoy resolviendo una cuestión, por ejemplo, mejorando la calidad de vida de la gente. O sea, trato de buscar qué otros impactos genero positivamente más allá del efecto que genera el contagio del dinero. Decir, bueno, con este proyecto, por ejemplo, si mejoro la calidad de vida de la gente, eso es fundamental. Si genera un impacto social, por ejemplo, también no solamente dentro de la empresa, fuera de la empresa. Cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, cuestiones que tienen que ver con principios de responsabilidad social. Yo tengo que empezar a encontrarle otros beneficios al proyecto, que van más allá del beneficio financiero. ¿Cómo genero impacto en todo el entorno, en el microentorno? No estoy hablando con el macro, el microentorno donde está vinculada nuestra empresa. Y hacerle entender que nuestra empresa es algo que interactúa con el medio, se nutre del medio, y que es influida por el medio, pero también de alguna manera influye al medio. Y yo creo que eso se trabaja mucho. Nosotros trabajamos mucho hoy los proyectos que tienen que ver con que resuelvan de alguna manera algún problema social, como le decía antes, algún problema ambiental, como le dije antes, algún problema energético, en algunas cuestiones que tienen que ver con lo que son el uso eficaz de los recursos, que cada vez son más escasos y más difíciles de acceder. Ok. Fabián Pinzón dice, estoy gestionando un proyecto en Argentina de implementación de software en el que los consultores son de diferentes culturas, mexicanos, argentinos, colombianos, ingleses. Ahora mismo el líder de los consultores tiene un problema personal con el resto del equipo, pero es difícil cambiarlo del proyecto porque el cliente tiene confianza en él. He intentado suavizar la relación entre todos, pero al ser de diferentes culturas, cada persona trabaja con un enfoque diferente y a veces no engranan. ¿Qué herramientas podría utilizar para mejorar el ambiente del equipo? Bien, interesante pregunta. La diversidad cultural es muy interesante, desde la teoría. ¿Y por qué? Porque nos permite tener un abordaje interdisciplinario y hasta podemos encontrar una integración interdisciplinaria de distintos componentes humanos. Y eso es muy enriquecedor para todos, para el grupo, básicamente, y también muy enriquecedor no solamente para el grupo en sí, sino para los beneficiarios de ese grupo. Yo creo que para los clientes mismos que contratan a esta empresa de implementadora de software, obviamente es interesante porque ustedes están resolviendo, porque todos sabemos que más allá de las ideas la cuestión cultural es muy influyente. Cuando ustedes vieron el FODA, una de las variables externas, cuando uno determina las oportunidades y las amenazas de un proyecto, son las variables macro. El hecho de yo poder tener una visión integradora de culturas es una gran oportunidad más que una amenaza. Pero eso hace que internamente se debilite, obviamente. ¿Por qué? Porque el mayor esfuerzo es cómo las integro en el equipo de trabajo. Obviamente que acá hay que trabajar mucho sobre el gerente, que es el coordinador. Y si ese coordinador por ahí tiene algunos conflictos, se le genera algún problema, o problema en el sentido de que le cuesta por ahí integrar esas diferencias culturales, yo creo que tendría que buscar a alguien que lo coachee a ese gerente,
que trate de colaborar en el apoyo de la gerencia. Yo creo que, porque si no, obviamente que yo nunca apunto a eliminar al gerente, sino fortalecerlo. Y yo creo que una manera de fortalecerlo es que un tercero ayude como coach por esa gerencia, justamente, para fortalecer ese liderazgo y que tal vez tenga una visión diferente, tal vez sea un problema de cómo integran los eslabones en ese tramado que es muy enriquecedor. Pero yo les sugeriría trabajar bastante sobre un coacheo de la gerencia. Gracias, Rubén. En este momento voy a detener un momento la grabación para darles el código PDU. Algunos de los alumnos, quedo a disposición para intercambio, vuelvo a lo de antes, es solamente, era la idea de intercambiar algunas ideas, algunas experiencias. Yo hace muchos años que trabajo en esto y no es mejor ni peor, pero tenemos otra experiencia que seguramente se puede enriquecer mucho con la experiencia de cada uno de ustedes, que están detrás y son unos casi cientos, y que deben tener obviamente hasta mucho más experiencia que yo, y seguramente en otro tipo de organizaciones. Mi principal función siempre fue trabajar acá en pequeñas y medianas empresas y en emprendedores, no en grandes corporaciones, solamente lo hice una vez, pero siempre me dediqué más al otro porque creo que es donde tiene una demanda mucho más enriquecedora a mi punto de vista y muy dinámica. Y siempre fue desde lo académico trabajar justamente hace años. Yo tengo una cátedra, fíjense a todos, que se llama Emprendimiento de Negocios, en una universidad hace ya más de 20 y pico de años, que le doy en el último año de la universidad a los alumnos cómo formarlos para que emprendan, formarlos como futuros empresarios. Así que bueno, yo quedo a disposición y agradezco el espacio de haber compartido con ustedes este pequeño diálogo. Rubén, la gente aquí está súper feliz. En el chat están presentando sus agradecimientos hacia ti. Excelente tema, excelente expositor, muchísimas gracias. En realidad ha sido una noche y un momento muy enriquecedor para todos nosotros. En nombre del PMI te quiero agradecer por habernos brindado este espacio, por compartir con nosotros toda tu experiencia, toda tu sabiduría. Para varios del chat, del grupo que ha asistido, hemos tenido una audiencia de 97 personas. Ha sido un tema novedoso y que pues les abre muchas inquietudes, así que van a estar ellos también pendientes de la literatura, las referencias que nos puedas compartir. Te dejo para que Bien. te despidas y a todos les agradezco, les deseo una linda noche y gracias por su participación. Bueno, yo le agradezco a todos, vuelvo a lo de antes, era compartir un poco. Yo hace años vengo trabajando, me considero un académico y un pragmático, por otro lado, hace años vengo trabajando en el área de empresas y en formándome en empresas. Cuando terminé mi doctorado en el año 2008, siempre fue, mi primera pregunta es, si yo no me conozco realmente yo, ¿cómo puedo seguir adelante desde otro punto de vista? Entonces de ahí que empecé en el 2008 a estudiar distintas corrientes psicológicas, desde gestáltica, transpersonal, psicología positiva, neuromanagement, neuromarketing. El objetivo siempre, y sigo haciéndolo, terminé hace poquitos días una diplomatura en psicología positiva, y estoy viendo qué sigo haciendo porque creo que una de las cosas más difíciles que es entendernos nosotros mismos y entender a la otra gente. El factor humano es algo muy interesante, muy enriquecedor, y acercarnos un poquito a entender cómo somos y cómo pensamos, yo creo que es muy atractivo y obviamente que nos va a permitir y le va a permitir a usted tener una mejor calidad de vida. Así que bueno, agradezco, quedo a disposición. Ahí tienen mi correo electrónico, no obstante mañana voy a estar compartiendo un texto de Néstor Aidot para todos ustedes y algunas referencias bibliográficas y por ahí algún video si quieren por ahí ver en YouTube que siempre está bueno. Muchas gracias y será hasta la próxima o cuando me inviten. Gracias Pilar por la cordialidad y espero haber cumplido la expectativa básicamente. Buenas Así noches. lo vamos a hacer. Muchas gracias. Hasta luego.